El presidente Alberto Fernández repudió los hechos de violencia en Jujuy en un mensaje que fue esta tarde emitido desde la Casa Rosada. Enumeró los organismos internacionales que se manifestaron por la situación en esa provincia. Todos hemos visto lo que ha pasado en la provincia de Jujuy al fin de la semana y quiero transmitirles mi posición personal y la posición del Gobierno Nacional. Los hechos de represión y violencia estatal sucedidos en Jujuy son inadmisibles en nuestra vida democrática. A tal punto ha llegado el conflicto generado por el Gobierno de Jujuy que por primera vez en mucho tiempo algo acaecido en nuestro país ha provocado la alerta y la condena de los organismos internacionales defensores de los derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina Regional para América del Sur de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional y Human Rights Watch se han pronunciado de forma clara y contundente, llamando de manera inmediata al cese de la violencia estatal y a garantizar la vigencia de los derechos humanos en la provincia de Jujuy. Cito la Carta de las Naciones Unidas. La oficina ha tomado conocimiento que al menos 20 personas han resultado heridas, incluido un joven de 17 años que sufrió un trauma ocular severo y otra persona que habría sufrido un trauma craneal, supuestamente por el uso de armas menos letales disparadas directamente en contra de la parte superior del cuerpo. En tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho: según la información recibida, se plantea que esta reforma, está hablando de la reforma de la Constitución, no habría cumplido con la debida consulta de los pueblos indígenas, de acuerdo con los estándares interamericanos e internacionales. Al respecto, el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado, es un principio fundamental que busca garantizar la participación efectiva y significativa de los pueblos indígenas en las decisiones que afectan sus derechos, territorios y recursos naturales. Por su parte, Amnistía Internacional advirtió: avanzar con una reforma de estas características conducirá inevitablemente a su inmediata impugnación en sede judicial, ya que varias de sus disposiciones contradicen la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos, lo que comprometerá la responsabilidad del Estado argentino ante el sistema internacional de promoción y protección de los derechos humanos. Finalmente, la directora de la División de las Américas de Human Rights Watch expresó: seguimos con preocupación las protestas en Jujuy. Llamamos a promover el diálogo y evitar el uso excesivo de la fuerza y la violencia. La reforma constitucional incluye limitaciones excesivas a la protesta que contradicen estándares internacionales de derechos humanos. Por todas estas razones, una vez más, insto de forma definitiva al gobernador Gerardo Morales a cumplir con los estándares internacionales en materia de derechos humanos. No se lo pide este presidente, es nuestro pueblo y es el mundo los que le exigen que se termine la violencia estatal en Jujuy. El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales,
En redes sociales le responde al presidente Alberto Fernández: presidente, sus mentiras son groseras. Usted y Cristina, arroba la vicepresidenta Cristina Kirchner, dicen que en Jujuy negamos el derecho a la protesta. ¿Saben leer? Los invito a que lean el artículo 32 vigente desde 1986 y el nuevo artículo 67 que aprobó la Convención Constituyente. Aquí pueden leer, dice la nueva Constitución, y deja allí el boletín oficial de Jujuy. Nadie que se manifieste y proteste pacíficamente está en problemas en Jujuy. Solo los violentos y los delincuentes se tienen que preocupar. El pueblo jujeño le dijo basta a la violencia en 2015. ¿O acaso, dice Morales, ustedes se olvidan cuando Milagro Sala quemó la Casa de Gobierno y el salón donde resguardamos la bandera nacional de la libertad civil que nos legó el general Belgrano? Los jujeños no, dice, y allí comparte el tuit del presidente Alberto Fernández y le responde, claro. En tanto, el presidente de la República ha instruido al ministro de Justicia, Soria, que analice los artículos de la reforma de la Constitución de Jujuy, a la que alude el gobernador Morales, y que tome acciones en caso de violar, según su interpretación, la Constitución Nacional. Y lo dice de esta manera. Hago saber que he instruido al Ministerio de Justicia de la Nación para que analice y eventualmente promueva las acciones de inconstitucionalidad de los artículos de la reforma votada en Jujuy que violan la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Hemos enviado a Jujuy a funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos, la Agencia de Asuntos Indígenas y la Agencia Nacional de Discapacidad. El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala Corti, estuvo en Jujuy desde el primer día en que el problema empezó. Volvió a Buenos Aires a informarme sobre la situación crítica y por mi instrucción ya ha regresado. Está allí, en la provincia, para acompañar a las comunidades, conocer de cerca el acontecer de los hechos y además ver el estado en el que se encuentran las personas detenidas. Por último, le solicito al gobierno de Jujuy que convoque a las comunidades indígenas y a todos los actores sociales a encontrar caminos de diálogo para superar el conflicto que ha provocado con acciones antidemocráticos. Quiero que sepa el señor gobernador que para ello cuenta conmigo personalmente y con el apoyo del gobierno nacional. Siempre que convoque al diálogo va a tener a unos a su lado. A 40 años del retorno de la democracia es inadmisible que la violencia estatal sea la respuesta de un gobierno a los reclamos legítimos y a las expresiones de sus comunidades. Negar el derecho a la protesta es cercenar las libertades constitucionales y maniatar nuestra vida democrática. Es imprescindible garantizar los derechos humanos en todo el territorio nacional para que la Argentina sea un país de ciudadanías plenas. Le pido al gobernador Morales que no utilice al pueblo jujeño como el banco de prueba de la represión y el saqueo que determinados sectores políticos pretenden llevar adelante. Hoy en Jujuy defendemos los intereses, la libertad y los derechos de la Argentina en su totalidad. Sepa el pueblo jujeño, al que amamos, a esa provincia tan querida como es Jujuy, que cuentan incondicionalmente con el gobierno nacional, con todos y cada uno de nosotros, que estamos comprometidos con la libertad, con el progreso y con el respeto de la ciudadanía allí en su tierra. Muchas gracias a todos y todas. Minutos antes de las 2 de la tarde, en Twitter también, la vicepresidenta Cristina Kirchner vuelve a referirse a la situación en Jujuy. Ayer fue la OEA, la Organización de los Estados Americanos, a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hoy es el mundo, a través del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que en una carta dirigida a usted, gobernador Morales, le reclama en los siguientes términos, cito textual: el objeto de la presente comunicación es expresar la preocupación de la oficina que represento por la gestión
de las recientes manifestaciones por parte de las fuerzas de seguridad, así como por algunas de las disposiciones del texto de reforma constitucional provincial aprobado. Hemos recibido informaciones sobre hechos que podrían constituir un uso indebido de la fuerza en contra de personas en el contexto de manifestaciones. La oficina ha tomado conocimiento que al menos 20 personas han resultado heridas, incluido un joven de 17 años que sufrió trauma ocular severo y otra persona que habría sufrido un trauma craneal, supuestamente por uso de armas menos letales disparadas directamente en contra de la parte superior del cuerpo. La oficina recibió información indicando que hoy, en el contexto de una protesta pacífica en las inmediaciones de la legislatura jujeña, se desarrollaron hechos violentos cometidos por algunos particulares y la irrupción de algunas personas en las instalaciones de esta legislatura. Cierra la cita allí el textual. Y se pregunta, ¿leyó bien Morales lo que dice el representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos? ¿Qué más necesita para admitir su responsabilidad y actuar en consecuencia? Hágase cargo, proceda como se lo pide el representante del Alto Comisionado, hacer un llamado al diálogo constructivo e intercultural, garantizando la participación efectiva de los pueblos indígenas y de otras partes interesadas para superar la crisis que en este momento vive la provincia de Jujuy. La oficina estima que es de suma importancia evitar una escalada de violencia y sobre todo, dice la vicepresidenta, gobernador Morales, deje de hacer el ridículo echándole la culpa a los demás de lo que sucede en Jujuy. Usted es el primer y gran responsable. Por otra parte, tomamos otro aspecto de la situación para abordar cómo están los detenidos allí en la provincia de Jujuy tras la violenta represión en contra de la reforma constitucional de Gerardo Morales. Son 53 los detenidos que todavía continúan en esa situación, entre ellos y entre esas personas, un chico con espectro autista, otra persona con problemas de salud mental. ¿Cómo es la situación, el cuadro de situación en este momento? Nos va a contar nuestra compañera Florencia Rodríguez con el equipo de Televisión Pública Noticias desde Jujuy. Sonia, la mamá de Victoria, esperaba en la puerta de este penal. Cada minuto, cada instante consultaba alguna novedad de su hija. Hoy pudo entrar a verla, pudo constatar que estaba bien. Hace instantes Victoria recuperó su libertad. Estaba muy conmocionada, ella está cursando una enfermedad muy grave y coincidió en el mismo relato que muchas de las personas detenidas. Una camioneta blanca sin patente que le interceptó mientras ella circulaba simplemente en bicicleta por el lugar donde se desató la represión. Sí, mire, ella fue a andar en bicicleta nada más en el barrio de Ciudad Cultural, en Ciudad de Nieva, y apareció una camioneta y la alzaron a los chicos. Estaba ella con el novio, me fui a la quinta y la trataron bien a ella. Y vení. Sí, solo por andar en bici. ¿Te trataron bien? Sí. ¿Te amenazaron, te dijeron algo o cómo fue la situación adentro? Me dijeron que si no firmaba algunos papeles no me iba a ir hasta pasado mañana. ¿Tuviste que firmar? Sí. ¿Qué papeles eran? No los pude leer. ¿Pudo visitar la abogada, el abogado? Sí, y mi mamá. ¿Qué pensás de todo lo que está pasando en esta provincia? Está muy mal, estábamos andando en bici. No hicimos nada malo, bajaron de una camioneta blanca y eran civiles. Siempre una camioneta blanca, los mismos detenidos dicen lo mismo, una camioneta blanca sin patente. Patente y eran civiles y después vinieron dos motorizados y lo agarraron a mi novio de la nada, no lo dejaron ni hablar. A propósito de este tema, Horacio Pietragala, secretario de Derechos Humanos, ingresó al penal, pudo tomar contacto con todas las personas que se encuentran detenidas y le pidió a la justicia que actúe rápido para su pronta liberación. Bueno, la verdad que estuvimos tratando de hablar con la mayoría de los detenidos, vinieron todos, muchos están denunciando que fueron detenidos al voleo. Bueno, están chequeando los videos y lo que están relatando. ¿Cuánto tiempo puede demorar? No sé, yo le dije que necesitamos que sean liberados lo más rápido posible. Me dice, nosotros estamos haciendo el trabajo con todo el personal que tenemos, todo lo que veamos que no tiene nada que ver con los incidentes van a ser liberados. Y bueno, pero la verdad que nos preocupa. Primero todos fueron golpeados, fueron detenidos de la peor manera.
Y bueno, también hay chicos con discapacidad, hombres, mujeres con discapacidad que tienen el certificado, que vino la agencia de discapacidad que está presente acá también. Hay muchos que denuncian que fueron, dicen ellos, secuestrados en una camioneta blanca sin patente. Es un relato que coincide. Sí, no, es más, a nosotros nos llegó información de que la patente es parte de una empresa constructora que es, digamos, contratada por el gobierno para obra pública, y que salieron los policías, nos llegó ya las imágenes, el número de patente, empezamos a chequear esa información y estamos chequeando esa información, pero claramente vamos a hacer una denuncia penal si hay vehículos de empresas privadas prestadas a la policía. Digo, hace acordar a la época de la dictadura, cuando Blaquier prestaba las camionetas para secuestrar a los compañeros que trabajaban en el ingenio. Y la política tiene que resolver los conflictos con diálogo y con mesa de negociaciones. La represión a 40 años de democracia no va más. No va más la represión, y lo estamos diciendo y lo seguimos reiterando, de que Morales baje las armas y que dialogue con su pueblo y escuche a su pueblo, nada más que eso. Me quedé pensando y escuchando el testimonio de la muchacha que estaba paseando en bicicleta y la tiraron a ella y a él en esa camioneta blanca que pertenece, y está confirmado, a un empresario que tiene convenio con el gobierno, que hace obra pública. Hicieron firmar papeles sin leer. Estamos complicados. Mientras todo eso pasa, en la ciudad de Buenos Aires, organizaciones sociales, organizaciones de derechos humanos, marcharon hacia la casa de Jujuy, que también estaba vallada. Gustavo Sosa, nuestro periodista, estuvo ahí y te cuenta. Organizaciones políticas, sindicales y sociales se movilizaron a lo largo de la 9 de julio desde el Obelisco hasta la Casa de la Provincia de Jujuy con un reclamo unánime: basta de represión en Jujuy. Además, pidieron la intervención del Gobierno Nacional. Nos tenemos que sentir orgullosos de haber podido concretar en un día como hoy esta marcha multitudinaria. Somos parte, yo sé, de muchísimos argentinos y argentinas que hoy hubiesen querido estar acá, que nos acompañan con el corazón, con el sentimiento, en todo el país. La Argentina no es un país donde se pueda aceptar la violación a los derechos humanos. Estamos demostrando la unidad de la clase trabajadora para repudiar la represión de gobernantes que, como Morales, quieren violar la Constitución Nacional, establecer una democracia restringida. Hay compañeras y compañeros internados, heridos por esta represión inhumana que se ha desarrollado, y hay detenidos que queremos su inmediata libertad. Por eso decimos, esa constitución que reformaron es violatoria de la Constitución Nacional, es violatoria de los convenios internacionales firmados en el marco de la OIT con el Estado Nacional, y además se está llevando adelante una experiencia que es atentatoria contra la democracia y que viola derechos individuales. Hoy, esta jornada de lucha que desarrollamos en todo el país es la demostración de que quienes quieren hacer de la Argentina un territorio de represión, de violencia, no lo vamos a permitir. Los trabajadores y las trabajadoras unidas queremos una democracia plena de justicia y de soberanía del pueblo argentino. Muy bien, volvemos, nos quedamos en realidad en Jujuy, en este caso con Néstor Espósito, para hablar del rechazo de un habeas corpus en este contexto, que se había presentado en este contexto de represión. Néstor. Es el primer habeas corpus que lo habían presentado dos organizaciones sociales vinculadas a la defensa de los derechos humanos contra las primeras detenciones que se produjeron allá por el 17 de junio, cuando arrancó la ola de protestas contra la reforma de la Constitución de Jujuy. Vamos a ver en la siguiente placa
una catarata de habeas corpus que se fueron presentando en las últimas horas con una novedad de último momento. Mira, aquí estamos viendo algunos de los habeas corpus. El Centro de Excombatientes de Malvinas, filial La Plata, el CECIM Malvinas, el Centro de Estudios Legales y Sociales, abogados y abogadas del noroeste argentino en derechos humanos y estudios sociales, el Andes y el CELS presentaron el primer amparo, que es el que fue rechazado, la primera acción de habeas corpus que fue rechazada, con un argumento un tanto curioso. Sostenía que como la represión había estado en manos de las fuerzas de seguridad provinciales, no podía intervenir la justicia federal, sino que debían intervenir los propios jueces provinciales, que son los que mandan, los que tienen como auxiliares a las fuerzas policiales que hicieron la represión. Parecía como una suerte de contradicción. Pero el fallo tiene además un dato adicional, que es que cita como jurisprudencia a un criterio jurisprudencial, valga la redundancia, de un ex senador y luego presidente, llamado Fernando de la Rúa, y decía justamente que donde deben intervenir los tribunales provinciales, no deben intervenir los tribunales federales. Bueno, que vayan a Talcahuano 550 a avisar a los jueces de la Corte sobre esta situación. Contamos alguno más. Este último tiene que ver con Periodistas Unidos Autoconvocados de Jujuy, PUAJ. Hicieron una presentación, una acción de habeas corpus por una periodista, Selena Torres, que recibió durante toda la jornada del domingo en su teléfono celular mensajes de policías con carácter intimidatorio. Hicieron una acción de habeas corpus. Ahora, todo esto, hacia el final de la tarde, encontró una novedad. La Secretaría de Derechos Humanos anunció que en una audiencia pública que sostuvieron con la Justicia Provincial de Jujuy, un juez se llama Jorge Zulueta, lo que hizo fue intimar al gobierno de Jujuy para que cesara con la represión violenta de las protestas. Esto todavía no está asentado en un acta, si no está claro si fue aceptado o rechazado el habeas corpus, pero sí hubo por parte de la justicia local jujeña, insisto, según lo que está dando a conocer la Secretaría de Derechos Humanos, una exhortación para el cese de los actos violentos.